Este vídeo trata sobre el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 12 al 20. Asegúrese de ver los otros vídeos en el canal para que pueda entender claramente los problemas que estamos tratando. Vídeo 3 Apocalipsis capítulo 1, no murió el apóstol Juan. La Iglesia y su ángel. Muchos están limitados por la carne, no entendiendo la palabra de Dios, ignorando al Espíritu Santo, que es un verdadero compañero, que nos guía, libra y guarda del mal a todo aquel que se deja morar en ellos, cuando aceptan a Jesús. En Jesús sería como si fuéramos el carro, y el Espíritu Santo el conductor, y éste debe estar guiándonos, porque somos templo del Espíritu que nos guía, por el camino de la verdad a nuestro destino que es el reino, el punto espiritual establecido en nosotros hasta que Jesús venga por segunda vez y nosotros el reino espiritual vengamos con él. Por el contrario, seremos un coche desbocado en un camino que no conocemos y el destino es la muerte al final de un camino sin salida. Apocalipsis 1 versículo 12 Y me volví para ver quién me hablaba. Y volviéndome vi 7 candeleros de oro. Note que Juan escucha la voz y se gira para ver quién le estaba hablando y la primera visión son los 7 candeleros de oro. Más adelante veréis que los candeleros son la Iglesia, la verdadera Iglesia, que es la portadora de la luz que emana del candelero y la luz es Jesús que debe emanar de nosotros, que su palabra debe salir de nosotros, que debemos no se ve, sino la Iglesia, el templo y el reino que vino a nosotros e hizo su obra en nosotros, dando testimonio de la verdad que es Jesús. Cuando Juan se vuelve y ve la Iglesia, se vuelve hacia la voz que le habla. Así debe ser para hoy, cuando hablamos con los que no conocen la verdad, ella debe voltearse a escuchar la verdad y así verá a la Iglesia verdadera que no habla por sí misma, no habla por placas institucionales ni por las enseñanzas de los hombres y sí, hablar en el nombre de Jesús, quien fue enviado por Dios para rescatarnos a todos. Muchos se están volcando a escuchar el corazón de los hombres, las pasiones de este mundo y en consecuencia terminan no escuchando a la Iglesia y a la verdad sino a las mentiras de este mundo. Por eso tenemos un vídeo aquí en el canal, que se llama, No le den perlas a los cerdos. Y ahí te explicamos la necesidad de que escuches lo que otros dicen y ponderes, medites y evalúes la luz de la palabra de Dios, para que no te engañes y puedas caminar por el camino de la verdad, porque la mentira ciega los ojos y piedras los corazones. Haciéndoos ver no la Iglesia que está en vosotros, sino un templo intermediario o de piedra que ya ha sido derribado, pero los hombres se empeñan en construirlas para decirles a otros hombres que son dueños de la verdad. El dueño de la verdad está en el cielo y desde allí se hace presente en nosotros por medio de Jesús por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros. O puedes ver alrededor del mundo una piedra que dé testimonio de la verdad. La iglesia física, el templo de piedra, es para que nos reunamos, crezcamos juntos dando testimonio de la obra hecha en nosotros, porque la iglesia de Cristo somos nosotros en el Espíritu, dando testimonio de esta misma obra, que no fue hecha por nosotros, sino por el Rey que habita y reina en este mismo templo que está en su reino, porque el reino de Dios ya ha sido establecido en nosotros en el Espíritu. Muchos hoy en día ya no quieren ir a la iglesia física, por los malos testimonios de muchos por ahí, pero esto no se debe generalizar. Hay muchas congregaciones que predican y enseñan la verdad, que predican el camino y la salvación. La verdadera iglesia no acusa, no juzga y no condena, sino que la acoge en un fuerte abrazo con la palabra de verdad y vida, que es Jesús. Jesús debe estar siempre sin excepción entre nosotros, que somos la iglesia, Jesús, como veremos en este siguiente versículo. Apocalipsis 1 versículo 13 Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga que le llegaba a los pies, y ceñido alrededor del pecho con un cinto de oro. En medio de la Iglesia, quien debe ser reconocido es Jesús y no los hombres, este es el testimonio de la buena obra, que hizo Jesús, solo tenemos que decir que sí, y la buena obra se hará en nosotros, haciéndonos una nueva criatura, que no es nacida de la carne, sino del Espíritu Santo. La carne sufrió dolores de parto, la carne no debe sobrevivir después de dar a luz a esta nueva criatura, engendrada como iglesia, siendo templo del Espíritu Santo para formar el reino de Dios, que se ha manifestado y se manifiesta. Hasta la segunda venida de Jesús, el reino de Dios se manifiesta en el Espíritu, como ya hemos visto en los vídeos sobre el reino de Dios.
Nuevamente digo, el reino de Dios fue y es establecido en nosotros, después de la primera venida de Jesús de manera espiritual, y la segunda venida de Jesús cumple las promesas descritas tanto a los profetas en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que entre comillas, la Iglesia física no vio y no ve, hasta que queda para la tribulación, porque no supo identificar, oír, primero el Espíritu Santo de Dios, segundo la voz de la atalaya y tercero la voz del único y verdadero pastor de las ovejas, que es Jesús, que habiendo ya arrebatado las ovejas que durmieron en el Señor, vendrá en las nubes a arrebatar las dignas del rapto antes de la tribulación. El que oiga y abra la puerta será arrebatado, y los que van a sacar el aceite de otra parte, porque él nunca atesoró dentro de sí mismo, pues pensó que la iglesia era la de la esquina de su calle, el templo era el tercero en Jerusalén que todavía iban a reconstruir, pero estaba orgulloso de haber visitado a Israel para consagrar el aceite en el Jordán, de haber ido al estanque de Siloé, de haber vagado por la región donde moraba Jesús, pero no encontró a Jesús ni a los Iglesia, el Espíritu Santo y el templo por dentro. Dios y el reino. Ven la fe en todo menos donde debe estar, que es en Dios, que viene a nosotros por la Iglesia de Cristo, templo del Espíritu, haciéndonos reino del Padre y no meros congregantes entre otros, esperando que Jesús regrese a hacer parte del reino que hoy es y debe ser instaurado en nosotros, por Jesús haciéndonos Iglesia, por el Espíritu haciéndonos templo y por el reino haciéndonos hijos para que podamos heredar del Padre la vida eterna como herencia. Puedes escucharlo en cada vídeo y lo escucharás en todos porque Mateo 16 versículo 1 al 6, y cuando los fariseos y saduceos se acercaron para probarlo, le pidieron que les mostrara alguna señal del cielo. Pero él respondiendo les dijo, cuando llega la noche decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tormenta porque el cielo es de un rojo oscuro. Hipócritas, sabéis discernir la faz del cielo, y no conocéis las señales de los tiempos. Una generación mala y adúltera pide una señal, y ninguna señal le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se retiró. Y cuando sus discípulos hubieron pasado al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, guardaos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Muchos buscan a Dios, al Espíritu y a Jesús, pero después de oír la palabra, sentir la verdad, los dejan ahí, en el taburete donde estaban sentados, en la plaza donde estaban parados, en la computadora o en el celular. Después de escuchar la verdad. Después de recibir la semilla del reino, después de recibir las 3 medidas de trigo, que con la verdadera levadura de Cristo creció más y más, no por fuera de la persona, por fuera de nosotros debe ser el testimonio, sino la Iglesia debe estar dentro de nosotros. Y no sobre las piedras del templo, basílica, sinagoga o congregación, sino dentro de cada uno, que en Jesús se hace Iglesia, se hace pan, para alimentarse a sí mismo y a los que aún no son pan. Muchos se olvidan de dejarse hacer pan, se olvidan de ser pan, de ser Iglesia. Pero no olvidan la levadura de los fariseos, los hipócritas, que predican lo que no viven, porque confían en la criatura y no en el Creador. Confían en el altar externo, en un reino externo, en la Iglesia externa, pero se olvidan de ver la Iglesia que no es externa sino espiritual reinando en nosotros. Muchos están ahí afuera, tirando no solo de la lana, sino del alma de muchos, motivados por la codicia y la codicia latente en los corazones de ambos. Lobo arrancando la lana de las ovejas, las cuales se convertirán en lobos y luego caerán en sus valles de huesos secos hasta que venga la tribulación para que el espíritu de vida les sea dado por la misericordia de Dios. Mateo 16 versículos 7 al 12 y discutían entre sí, diciendo, ¿es que no hemos traído pan? Y Jesús al ver esto dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, acerca de no haber traído pan? ¿Aún no entendéis ni os acordáis de los 5 panes para 5.000 hombres, y de cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes para 4.000, y de cuántos canastos recogisteis? Como no entendisteis que no os hablé del pan, sino que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. El reino de Dios ya ha venido y debe estar en nosotros de manera espiritual, para que en nuestro exterior se dé el testimonio de que nos ha nacido una nueva criatura. Muchos están atribulados por lo físico, pero se olvidan de los milagros de Jesús. Muchos buscan las doctrinas de los hombres, buscan el pan físico, pero se olvidan de los milagros de Jesús.
Se olvidan de las promesas y palabras de la Biblia, el Evangelio, el ángel físico de la Iglesia, en ellos están los mensajes y promesas de Dios para nosotros, que hoy son el reino espiritual de Dios, pero pronto vendrá Jesús y con él nos será establecer el reino de un cuerpo glorificado e incorruptible, y habrá nuevos cielos y una nueva tierra. Mateo 16 versículo 13 al 19. Y cuando Jesús llegó a los lugares de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy el Hijo del Hombre? Y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Jesús preguntó y casi todos los que estaban con él respondieron sobre lo que vieron, pero Pedro no lo hizo. Respondió lo que buscó, sintió y vio. Pedro ya se estaba comportando y viviendo como debe comportarse la Iglesia y diciendo, tú eres el Cristo, diciendo el Señor es mi salvación del cielo enviado por el único y verdadero Dios, que vivo está en los cielos y habita también en nosotros. Pedro no Simón lo hizo no revelar la carne y la sangre que están a los ojos del hombre, sino la salvación que vino de Dios. Fíjate que Jesús reconoció a la Iglesia en Simón y por ser Iglesia le dio un nuevo nombre, porque Pedro en ese tiempo nos representaba a todos nosotros, como Iglesia, para recibir lo que también recibiremos de Jesús después de su venida, un nuevo nombre también. Pedro ya había sido determinado como Iglesia de antemano, porque hizo la confesión, faltándole solo lo que viene después de nuestra confesión, el Espíritu Santo, pero aún no se había consumado la crucifixión y resurrección de Cristo. Pedro fue la primera Iglesia de Cristo y con él se fundaron muchas otras, abrieron las puertas de sus corazones a Jesús, para que el Espíritu Santo entrara en su templo, para que se estableciera en nosotros el reino de Dios. ¿Y qué mal se levantará contra nosotros? Ninguno, porque el poderoso de Israel habita en nosotros. Y Dios morando en nosotros por medio del Espíritu Santo estamos vinculados directamente en el cielo, entonces tenemos las llaves directas con Dios y no hay forma de que el enemigo impida que la verdadera Iglesia se comunique con la que mora dentro de nosotros. ¿O para ti tienes? Si dices que sí, disculpa la palabra, pero estás comiendo pan leudado por fariseos, confiando en la criatura y no en el Creador, confiando más en un poder que el maligno no tiene contra la verdadera Iglesia. Porque cuando Jesús prometió a Pedro que sería la primera Iglesia de Cristo y así somos nosotros hoy, porque también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Somos la Iglesia de Cristo y estamos directamente conectados con Dios en el Espíritu, porque somos su templo, pero cuando miramos al mundo más que a Dios, cuando miramos los dolores de parto, nunca daremos a luz al hijo varón, nunca daremos a luz a una nueva criatura, que ya no tiene el nombre antiguo. El mundo todavía puede llamar a la Iglesia por su nombre antiguo, pero para Jesús ya tenemos un nombre nuevo, porque ya no somos la vieja criatura. Sin embargo, el mundo está ahí y en los ojos de muchos viviendo ese primer momento de Pedro, que todavía no vivía como Pedro, sino como Simón, porque el Espíritu Santo aún no habitaba en él, porque Jesús estaba en medio de él, pero allí no estaba consumado, el reino de Dios se estaba estableciendo en el mundo, pero aún no se había establecido. Pedro ya era llamado Iglesia, pero no sabía, el reino que vendría a él y viene a nosotros. Mateo 16. 21-23. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, y padeciera muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que lo mataran, y al tercer día resucitara para vida. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderlo, diciendo, Señor, ten misericordia de ti, de ninguna manera eso te sucederá a ti. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Apártate de mí, Satanás, que me es tropiezo, porque no entendéis las cosas que son de Dios, sino solo las cosas que son de los hombres. Pedro ya nombró Iglesia, ya escogida como primera Iglesia,
ya habiendo sido escogida como primera piedra para ser labrada y cimentada. Pero aún no tenía la Iglesia, el templo y el reino dentro de él, porque la reparación aún no se había completado. Por este hecho todavía tenía consigo la visión de la vieja criatura, que observa la carne y la sangre y no el espíritu y la Iglesia si el espíritu es motivo de escándalo. Miren hoy cuántos miles de creyentes evangélicos y cristianos, que son de la boca, aun en la carne, que no se dejan hacer Iglesia, templo y reino. Por eso ofenden con enseñanzas y levadura de la carne, avergüenzan a la verdadera Iglesia y ahuyentan a los que son ofendidos por sus abominaciones y engaños. Muchos hoy en día ni siquiera pueden oír hablar de Jesús, algunos son porque realmente están poseídos y otros están más allá de la mentira, están ciegos porque ven tantos escándalos. De hombres que dicen ser miembros de la Iglesia, pensando que por eso son la verdadera Iglesia, cometiendo toda clase de escándalos y en su hipocresía, ceguera y mentira, acusan, juzgan y condenan a los demás por meros actos ajenos a los suyos. Imagínese a un creyente criticando a un católico que va de rodillas de Sao Paulo a Aparecida, pero no se evalúa a sí mismo yendo a consagrar un pañuelo, una escoba, un agua o un aceite en el Jordán, como si la fe y la salvación necesitaran del mundo físico para conectarse con Dios, olvidando la palabra de verdad y las promesas. Porque también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El que confía en Dios, en la palabra y en sus promesas, no tiene nada que temer, no necesita del mundo para la salvación, sino de Jesús, simplemente diciendo sí y dejando obrar al Espíritu Santo como obraba Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Mateo 16 versículo 24 al 27. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Somos la Iglesia de Cristo, el templo del Espíritu y el reino espiritual del Padre. Lejos de eso será para tribulación, porque no identificó la voz del verdadero pastor, lejos de eso fue con sus lámparas vacías, buscando en el templo físico lo que el templo espiritual debía estar lleno. 5 de ellos fueron arrebatados, pero 5 iban a buscar con otra criatura lo que el Creador nos da directamente, porque estamos conectados con Él en el cielo, porque el reino es espiritual y aún no se manifiesta en el físico glorificado. Muchos se quedarán para la tribulación, allí verán manifestarse el físico espiritual del maligno. Como dice el refrán, será un Dios que nos ayude, pero para los ciegos será el Mesías, pero para los elegidos, será la elección de la vida en la carne o la muerte eterna. Los que tuvieron fe estarán con Jesús y los que no serán juzgados según sus obras. Apocalipsis 1 versículo 14. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Juan I observa los 7 candeleros que luego veremos son la Iglesia, 7 iglesias, donde la Iglesia es el candelero y la luz, son las lámparas, lo que emana de ellas es Jesús, el cual debe estar siempre lleno del Espíritu Santo para siendo el verdadero templo y éste siempre está lleno. Todo aquel que tiene a Jesús es la Iglesia, la novia, el candelero y Jesús nuestra luz, que ilumina nuestros caminos. Jesús es la realeza, el oro, justicia, bronce y latón, la santidad, el blanco, la luz. El fuego mirándonos y quemando todo lo que no nos interesa. Debemos ser tu Iglesia, toda la palabra de Dios está ahí para enseñar, pero el resumen está en lo que se hizo la primera Iglesia, ahí está todo el resumen de cómo debemos comportarnos y actuar como Iglesia. Toda la palabra de Dios es para la Iglesia, pero no todos la pueden entender, porque todavía quieren comer papilla, o quieren mamar en el regazo de la carne y con eso no saben la verdad, sino cuentos para dormir. Y luego salen en busca de la salvación en la criatura y no en el Creador. Leer los libros de Peter. Presta mucha atención a este capítulo. 1 Pedro 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos por el Ponto, Gelasce, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos engendró de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Que por la fe sois guardados por el poder de Dios para salvación, preparados para ser manifestados en el tiempo postrero. En lo cual os alegráis mucho, aunque ahora, si es necesario, habéis sido afligidos por un poco de tiempo por diversas tentaciones. Que la prueba de vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro que perece y es probado por fuego, sea hallada como alabanza, honor y gloria en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberlo visto, amas, en lo cual, no viéndole ahora, sino creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, llegando al fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. De la cual salvación inquirieron y trataron diligentemente los profetas, que profetizaron de la gracia que os ha sido dada. Preguntando qué tiempo o qué ocasión de tiempo indicó el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, antes testificando de los sufrimientos que habían de venir por Cristo, y la gloria que había de seguir. A los cuales les fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban estas cosas que ahora os son anunciadas por los que por el Espíritu Santo enviado del cielo, os anunciaron el Evangelio, cosas a las cuales los ángeles desean atender. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios y confiad plenamente en la gracia que se os ofrece en la revelación de Jesucristo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes estabais en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, andad con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que no fue con cosas corruptibles, como la plata o el oro, con lo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, que recibisteis por tradición de vuestros padres. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quien en verdad fue conocido en otro tiempo, aun antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, y por él creéis en Dios, que le resucitó de los muertos, y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios, purificando vuestras almas por el Espíritu en obediencia a la verdad, al amor fraterno no fingido. Aménse unos a otros ardientemente con un corazón puro, renaciendo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra viva de Dios, que permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Se seca la hierba y se cae su flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que ha sido predicada entre vosotros. Apocalipsis 1 versículo 15 y los pies como bronce bruñido, como si hubiera sido refinado en un horno, y su voz como la voz de muchas aguas. El sonido de muchas aguas en ti, es que Jesús habló en todos los idiomas, modismos, dialectos y acentos simultáneamente para cada uno su idioma. Sería como Juan había hablado, y su voz como la voz de muchas lenguas y modismos. Note que hoy tenemos la traducción de la palabra de Dios en todos los idiomas en la voz de muchas aguas, en la voz de muchos pueblos. Apocalipsis 1 versículo 16, y tenía 7 estrellas en su mano derecha, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandecía. En la mano derecha de Jesús estaban 7 estrellas, 7 ángeles, los ángeles de la Iglesia, y de su boca salía una espada de 2 filos, de su boca salía la palabra de verdad, su evangelio, que como espada nos libra, que nos corta en el alma la corriente del pecado y de la muerte. Pero también juzgará y condenará a muerte a todos los que le niegan. Todos aquellos que por sus pasiones, escuchando sus corazones y pasiones, haciendo la voluntad de nuestro enemigo, optan por el mundo, por lo externo, que está muerto y derribado allí, fingiendo estar vivos para engañar a los ciegos que allí, solo hay salvación y verdad. En tu mano derecha está la verdad, que es como una estrella, como un ángel, como un mensaje, para cada uno de nosotros. El Evangelio es el mensaje que el ángel viene a traer, pues ángel significa mensajero, por eso el ángel de la Iglesia nos revela el Evangelio. Sabemos que hay 4 evangelios, pero tenemos 7 ángeles llevándolos, los 4 evangelios que hablan de un Dios, un sacrificio, un hombre y un rey, Jesús,
los 4 evangelios, escritos por manos humanas, Mateo, Marcos, Lucas y John. Nos revelan a Jesús y Dios, que viene sobre todas las cosas. Los evangelios nos traen como ángeles, como mensajeros, la palabra de vida, la verdad, la base, el fundamento y la justicia, que es Jesús, porque todo lo que se hizo por él y sin él nada se haría. Hecho. Sin Jesús no habría nadie para hacer el rescate, nadie para hacer el pacto, nadie para pagar el precio, y Jesús pagó este alto precio por nuestra salvación. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la base, el fundamento y la justicia. Jesús estaba allí al principio de la creación. Y todo aquel que está bajo la justicia de Dios, que es en Jesús, no está en tinieblas, sino en la luz, en la vida, en el reino. Jesús es justicia porque Él es el único que puede juzgar, salvar o condenar. Solo Él nos da el reino y arrojará a los injustificados al lago de fuego y azufre, nadie más sino Él hará eso. El arma de Jesús es la espada, la palabra, su evangelio, que da y quita la vida, que salva y condena. En el evangelio están todas las enseñanzas para la vida, pero están todas las advertencias para la condenación. Algunos optarán por la vida y otros por la condenación, y el evangelio es el testimonio de esto, así como la prueba para el que hizo su elección. El evangelio es un arma que prueba la vida, pero también será la espada que trae la muerte a través de Jesús. Por esta razón, se sostiene en tu lengua y no en tu mano. Jesús tiene el poder de la palabra, Él es la palabra. Nótese por el contrario el anticristo que veremos en los próximos vídeos. Apocalipsis 1 versículo 17 Y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. No debemos tener miedo de Jesús, porque Él es vida. ¿Cómo podemos tener miedo? Él es la verdad y la luz, quien está en él no teme, porque lo que hay que temer es la mentira, la oscuridad y la muerte. De nuevo Jesús nos dice que Él es el primero y el último, porque el que viene en medio antes del final de la tribulación, ese es el anticristo. Debemos vivir a Cristo, debemos ser la Iglesia, ser el templo y el reino. Si nos quedamos mirando seremos asesinados, porque quien mira no actúa o no se deja transformar. Debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, y el ángel de la Iglesia, el Evangelio, que está en la mano derecha de Cristo, el mismo que puso sobre la cabeza de Juan para levantarlo y explicarle, que Él ya vino y hecho el trabajo espiritual en nosotros, pero pronto vendrá y consumará el físico glorificado como se describe en todas las Escrituras. Apocalipsis 1 versículo 18 Y el que vive, estuve muerto, pero he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Jesús en su primera venida fue asesinado y sepultado injustamente, por lo que su muerte fue contra la base, la fundación y la justicia, viniendo de la mano del mismo hombre que no sabía lo que hacían, pero el articulador creía saber. Satanás se engañó a sí mismo y perdió su reino, rompiendo así la maldición de la muerte y el infierno. Jesús, después de predicar el Evangelio a los muertos, trayendo libertad a los que habían muerto antes de su resurrección, con esto, no podemos decir que Judas ni nadie más está condenado al lago de fuego y azufre, porque no sabemos quién de esos miles de miles que estaban cautivos en el infierno y la muerte hicieron su elección por la vida. Y les digo, si Judas hubiera estado muerto cuando Jesús estaba predicando a los muertos, podría haber sido puesto a dormir con derecho a la salvación. Así que no piensen en los que durmieron, sino en los que aún no han dormido, aún no han muerto, y para ellos prediquen la verdad con amor y no por obligación de ninguno de los dos lados, porque vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio de la salvación. Jesús no dijo obligar, sino predicar. Jesús al tercer día resucitó y vive para siempre. Amén. Él tiene la llave de la muerte y del infierno porque Jesús ganó en la cruz, para que todos los hombres tengan la oportunidad de elegir la vida o la muerte. Hoy en día, no hay manera de que nadie pague por sus pecados en el infierno, se pagó hasta que llegó la salvación, el hombre fue condenado al infierno, porque no se había enmendado con Dios. Recuerda, hay una base, un fundamento y una justicia, mira los vídeos anteriores para poder entender. Jesús vino al mundo y trajo luz, salvación, a un mundo en tinieblas, y aquellos que fueron asesinados antes de la resurrección de Cristo también fueron agraciados y por gracia, también tenían derecho a elegir. Por este hecho Dios previno por orden y permiso de muerte a los que no servían al verdadero y único Dios.
Dios no lo permitió y le damos gracia, pero muchos critican y no entienden las cosas de Dios, prefieren decir que Dios es asesino y bárbaro, que en el Antiguo Testamento es uno y en el Nuevo es otro. No, Dios siempre ha sido el mismo, los tiempos son diferentes. El tiempo de la muerte fue antes de la primera venida de Jesús, ahora es el tiempo de la vida y de elegir entre ella o la muerte. Dios en el pasado no permitió que el paganismo dominara todo antes de la primera venida de Jesús, donde todos en la faz de la tierra tomaron sus decisiones. Hoy no hay nadie pagando en el infierno por sus pecados, porque Dios es justo. Este fue en un mundo de tinieblas e injusticia, Jesús nos trajo luz y justicia. Los muertos hoy duermen y luego serán devueltos a la vida, que será sobre el gran trono blanco, allí serán juzgados y después de condenados serán arrojados al lago de fuego y azufre. Dios es justo, recuérdalo. ¿O miente la palabra de Dios? Por supuesto, no es el corazón y la pasión del hombre dominar a los demás, como la ceguera, pero la gran mayoría reclama el poder por lo que ama, muchos reclaman y declaran un poder y un dominio que el vencido hoy no tiene, porque él estaba, hoy no está, pero estará por poco tiempo durante la tribulación, porque allí recibirá las llaves del abismo y soltará el mundo espiritual en el físico, el pie de barro mezclado con el pie de hierro, carne y espíritu formando el reino de las tinieblas del Anticristo. Estos son el pacto con la muerte y el más allá que harán los hombres. Apocalipsis 1 versículo 19 escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que sucederán después de estas cosas. Jesús manda al vigilante en este caso en relación al libro del Apocalipsis, el vigilante es el apóstol Juan, que escriba lo que ha visto, escriba las cosas como son y lo que sucederá antes, durante la tribulación y postribulación. Con esto sabemos que el libro de las revelaciones son hechos presentes a Juan y hechos post-Juan, tribulación y hechos post-tribulación. Todo esto está en el libro de Apocalipsis y les mostraremos paso a paso cada uno de ellos, para que no sean engañados por el enemigo, porque quien conoce la verdad no entra en la mentira, a menos que así lo elija y por ello será condenado y arrojado al lago de fuego por Jesús el único que puede juzgar, condenar y echar al castigo. Muchos andan por ahí diciendo que la Biblia tiene contradicción, pero no saben de lo que hablan. Yo sé que ustedes saben de lo que hablo y una de las alegaciones es esta que verán abajo para aclaración. Jesús le da el siguiente mandato al apóstol Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que sucederán después de estas. Primero, ¿por qué Juan? Porque había una palabra de Jesús, para ser entendida como una promesa por nosotros, y hoy sabemos que era una promesa y se cumplió. Solo los ciegos no pueden ver, o tratan de justificarlo con otras cosas en cuanto a carne y sangre, porque no son la verdadera iglesia, viven en la carne y no en el espíritu. Juan 21 versículo 22 al 25 Jesús le dijo: si quiero que se quede hasta que yo venga, que a ti, me sigues. Así se difundió este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribe, y sabemos que tu testimonio es verdadero. Pero todavía hay muchas otras cosas que hizo Jesús, y si cada uno de ellos se escribiera, pienso que ni aun el mundo entero podría contener los libros que se escribieron. Amén. Primero debemos entender que Jesús habló de Juan con Pedro, y eso no importaba para la iglesia, para Pedro, que todavía no tenía el Espíritu Santo, sino para Jesús, pero hoy la verdadera iglesia tiene el Espíritu, tal como lo recibió Pedro en Hechos. Juan puede contemplar el reino de Dios viniendo de manera espiritual sobre la iglesia, sobre todo aquel que se deja hacer iglesia, templo y por consiguiente reino, como Juan y los demás se dejan hacer. Así, antes de su muerte, Juan vio el reino espiritual de Dios. Pero no termina aquí. Nota, Mateo 16 versículo 27 y 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El reino espiritual de Dios ya nos ha llegado a través del Hijo del Hombre, que es Jesús, que nos hace iglesia, templo y reino. Muchos de los que estaban allí, Juan entre ellos, no probaron la muerte hasta que vieron el reino espiritual establecido después de la derrota de Satanás. Pero también Juan, sin gustar la muerte, miró el reino de Dios establecido en él por Jesús en el Espíritu, así como vio el futuro cercano,
la tribulación, el reino milenial, el trono blanco y la eternidad, yo lo miro todo porque estaba en espíritu. Antes de su muerte pudo contemplar y ver no solo los acontecimientos de la tribulación, sino también la venida de Jesús y los cielos nuevos y la tierra nueva. Tanto es así que nos dejó como testigo en el libro del Apocalipsis. ¿O no puedes ver? Joao fue quien escribió, y si escribió fue porque lo vio, y si lo vio y pudo escribir fue porque estaba vivo. Y esto solo lo puede hacer por la promesa de Jesús, porque se deja hacer iglesia para el Hijo, templo para el Espíritu y reino para el Padre, y así en la vida, extasiado en el Espíritu, puede contemplar el reino. Y el regreso de Jesús. Ciegos son los que no ven la verdad, porque viven ciegamente siguiendo la mentira. Despierta, Iglesia. Las cosas de Dios son como locuras para los hombres, pero para la Iglesia es la fidelidad de Dios que es fiel y cumple lo que dice y promete, como vimos en los vídeos anteriores. Les pido que vean los demás vídeos, porque es malo estar en todo momento viendo vídeos de temas que ya hemos tratado. Allí encontrarás otros temas que iremos viendo a lo largo del libro. Apocalipsis 1 versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de la Iglesia, y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. El misterio es que si no entiendes que los candeleros somos nosotros y debemos estar siempre llenos del Espíritu Santo, y así por prudencia, 5 vírgenes prudentes abren la puerta y así podrás abrirle la puerta a Jesús cuando viene a arrebatar la Iglesia. Al contrario, seréis las 5 insensatas, las 5 imprudentes, que salieron a buscar lo que debía haber dentro de ellas, y con eso y para eso quedaron para la tribulación. La Iglesia somos nosotros, el templo somos nosotros y el reino somos nosotros, pero sin Jesús no somos nada. En cuanto a las estrellas, las entendemos como ángeles, pero los ángeles son mensajeros. Y muchos se han limitado hasta ahora, enfocados solo en los ángeles, y se han olvidado que ellos son mensajeros, ¿y qué mensaje nos dejaron? En el libro de Apocalipsis, cada uno de los 7 tiene un mensaje para cada iglesia. Pero va más allá. En primer lugar tenemos al ángel, el mensajero de la Iglesia, al que todos estamos unidos. Un solo ángel, un solo mensajero, que Jesús nos dejó escrito en 4. Los 4 evangelios son parte de un solo mensaje, un solo ángel para una sola iglesia. Registra esto, en el libro de Apocalipsis tenemos 7 ángeles que hablan a cada iglesia el mensaje para cada uno de ellos de manera específica y directa, y esto enseña a los demás. El Evangelio de Jesús es uno, pero descrito en 4 libros. Quienes nos guían, aunque no estuviéramos presentes durante la primera venida de Jesús, cuando enseñó a los que estarían allí. Pero su mensajero, el ángel, el Evangelio, nos habla de ello, también nos habla del día del Señor y de la eternidad, para que no nos engañemos, aunque no sea en el tiempo que Jesús enseñaba al que oía o escribía, pero sabemos gracias a su ángel, el mensajero del Evangelio. Creo que ya estás pensando en Ezequiel 1, pero llegaremos pronto. Son 4 evangelios que, aun escritos por 4 personas distintas, se refieren a un solo Dios, un solo sacrificio, un solo hombre, un solo rey, con lo cual los 4 evangelios son uno solo, un solo mensaje, una sola enseñanza, un solo ángel que habla de uno único, aunque sean 4 libros escritos por 4 personas distintas, hablando de 4 rostros, de 4 perfiles distintos. Jesús vino al mundo como hombre, murió como sacrificio, y el sacrificio también puede ser de un buey, subió al cielo, al punto más alto, como el águila desde el punto más alto acecha a su presa, Jesús desde el cielo acecha a todos hombres para salvación o condenación, y de allí volverá como rey el que es el uno y verdadero, el león de la tribu de Judá. Quien escucha a su mensajero, el ángel de la Iglesia, no se engaña, porque el Espíritu Santo nos une a la salvación que fue prometida en un antiguo pacto y confirmada en el nuevo pacto, una era de promesa y otra ya de matrimonio, y en ella los ojos de Dios, el Espíritu Santo está presente y nos hace templo, la Iglesia de Jesús en nosotros. Así que no te dejes engañar, a menos que quieras ser engañado. Que elijas llevar tu vida, que será según tu corazón y pasión y no según la voluntad de Dios. Vosotros en Jesús estáis completos, porque Jesús estará en vosotros, que sois el templo del Espíritu Santo, vosotros sois el candelero, el Espíritu es el aceite y Jesús la luz que emana de vosotros, para que no andéis en tinieblas, ni en mentira, para que por la justificación no muera, mas tenga vida eterna. Jesús que emana de ti es el testimonio de la obra,
que se hace en ti por la fe que viene de Dios, porque no eres el hombre viejo sino una nueva criatura. Todos somos la Iglesia, pero cada uno tiene un punto específico que llegará a ser la Iglesia. Las 7 iglesias representan la obra de cada uno en relación al nacimiento de la nueva criatura, cada una o una, las cuales forman una sola iglesia, la Iglesia de Cristo, como los 4 evangelios que en realidad son uno solo, pero escritos por 4 personas diferentes hablando de un Dios, una alianza, un rey y un solo hombre, y creyendo así recibiremos de Dios la fe, que haznos iglesia, templo y reino, y así ya no herederos de la muerte que procede del viejo padre Adán, sino de la nueva criatura que somos, que tenemos por Padre a Dios por medio de Jesús, y herederos de la vida eterna, porque conoceremos el Hijo, y conociendo al Hijo conoceremos al Padre por el Espíritu Santo que hoy nos hace el reino espiritual de Dios, que antes de la tribulación será pronto retirado, será el arrebatamiento del reino espiritual, la Iglesia y el templo irán juntas, quedarán para la tribulación solo las 5 vírgenes temerarias para que durante la tribulación se dejen hacer iglesia, porque 2 iglesias fueron quitadas en la condición de 5 sabios, pero 5 de los 7 quedarán, y eso lo veremos más adelante. Ezequiel nos enseñará un poco: tengan paciencia y no se desesperen, no pongan la carreta delante del caballo, escuchen y sigan escuchando los vídeos, para que no se avergüencen de sus palabras y comentarios. Recuerde, en la palabra de Dios no hay contradicción. Ezequiel 1 y otros capítulos pueden incluso ser similares, pero no son lo mismo. Es como nosotros y Dios estamos hechos a su imagen y semejanza, pero no somos Dios. Recuerden, la tribulación está cerca, porque la señal se está revelando. La señal está en el libro de Daniel claramente para el reino, pero para los de carne y hueso es difícil de escudriñar y entender. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté con todos nosotros. Amén.